Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder llevar su palabra a través de esta plataforma que el Señor ha creado para predicar, para mostrar, para anunciar la grandeza de su amor en el Evangelio de la Salvación. En esta oportunidad quiero retomar un texto que está en el libro de San Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Casi siempre se utiliza esta porción de la Biblia para hablar respecto a lo que la fe nos permite hacer. Y la razón de que es el no tener fe. Pero ciertamente en la fe nosotros tendremos que andar sobre las aguas, entendiendo que el mar siempre es un reflejo o un simbolismo de lo que es el mundo, porque representa las naciones. Y en este mundo nosotros tenemos que andar sobre las costumbres del mundo, sobre la forma de vivir del mundo y vivir al margen de las prácticas que el mundo tiene, cuando éstas indudablemente practican todo lo contrario de lo que la palabra nos demanda como creyentes en Cristo Jesús. Porque la palabra nos dice lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Con lo que podemos hacer nosotros estamos agradando a Dios. Estamos siendo obedientes a su palabra y la obediencia para Dios es algo precioso. Es un olor fragante que espera encontrar en la vida de todos los cristianos. Pero la desobediencia a la palabra del Señor, para Él es un gran pecado. Y es porque en la palabra Dios ha dado a conocer cuál es su voluntad. Y por eso la iglesia que cree en Cristo Jesús debe estudiar, debe escudriñar, debe comprender lo que la palabra nos demanda para de esa forma presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es el culto racional. Pero el culto significa lo que yo le doy a Dios, es la forma en cómo yo adoro a Dios, y eso tiene que ser en obediencia a lo que Él nos demanda. Es un culto racional porque yo entiendo lo que Dios me está demandando. Y el problema que existe es que no todos estamos conociendo o queremos conocer lo que la palabra nos demanda, porque no le dedicamos tiempo. Le dedicamos mucho tiempo a cualquier otra cosa menos a estudiar la palabra y conocer lo que Dios nos está requiriendo para poder agradarlo. Y es aquí donde entra la figura de Pedro. Porque la pregunta que le hace Pedro al Señor es si eres tú. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces aquí entendemos que para Pedro el andar sobre las aguas era una respuesta respecto a que Cristo Jesús se les había aparecido, se estaba delante de ellos
sobre el mar, caminando sobre el mar. Y Pedro lo cuestionó. Pedro quería una confirmación, pero no sencillamente que les dijera yo soy, ¿verdad? Y que entrara en la barca. No, él pidió algo que es imposible para el hombre. Y a mí me encanta la respuesta de Cristo Jesús, porque él sencillamente dice, ven. No le pidió nada extraordinario más que fuera obediente y que fuera él. Y Pedro fue obediente y descendió de la barca y comenzó a caminar en las aguas. Eso dice la Escritura. Entonces aquí entendemos, viendo la figura y entendiendo que el mar representa las naciones, el mundo en general y sus prácticas, que nosotros debemos mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor intacta a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo. Y debemos vivir en santidad para poder agradar al Señor. Y santidad, que significa apartado, es no entrar en las prácticas del mundo, sino abstenernos de hacer aquello que a Dios le desagrada. Y entonces comenzar a vivir al margen de las prácticas del mundo. Y eso es lo que nos falta a todos, poder vivir separado de lo que el mundo es. Sabemos y se nos ha dicho que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que no somos de este mundo, sino que somos de otro mundo, que es la gloria del Señor. Y lo repetimos y hasta lo cantamos, pero no lo estamos viviendo como debería ser. Y es ahí donde entra el conflicto. O sea, ¿hasta dónde llega mi fe? ¿Hasta dónde es que realmente yo estoy conservando la pureza y la santidad que Dios demanda de mi vida? Porque hay que guardar la santidad. Y esto quiere decir no contaminarme con lo que el mundo está practicando. Porque el mundo es idólatra. El mundo es irreverente. El mundo no quiere saber nada acerca de Cristo Jesús, mucho menos de su palabra, de lo que Él nos está demandando. Debemos mantener la esperanza en cuanto a las promesas que Él nos ha dado, que nos está preparando hogar y que Él vendrá por nosotros a recogernos cuando el día del Señor se cumpla. Debemos esperar con firmeza a que Él nos venga a recoger sin dejar menguar nuestra fe, sino que al contrario, hacerla aumentar. Porque mientras más fe tengamos, entonces estaremos con mayor fortaleza para soportar todas las tormentas que el mundo nos esté enviando, todas las críticas, todas las preguntas de lo que el mundo suele preguntar: ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué estás diezmando? ¿Y para qué obedeces al pastor? Cuestiones así que el mundo siempre nos está criticando y nos está señalando. Pero debemos entender una cosa: yo necesito tener confianza en el Señor y guardar mi fe, porque dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, sin confianza, sin la esperanza, sin la firmeza en nuestra creencia, es imposible que nosotros agrademos a Dios. Y lo especifica, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, si yo busco al Señor, si busco su perdón, busco su salvación, entonces yo debo creer que realmente el Señor me la va a dar. Si no, ¿para qué lo busco? Y entonces debemos de alguna forma nosotros estarnos alimentando para que esta fe crezca, para que esta fe rompa las costumbres del mundo en mi vida
y comencemos a vivir de acuerdo a lo que Dios está esperando. A que guardemos la santidad, a que vivamos de acuerdo a la palabra del Señor, aunque el mundo nos esté señalando, aunque el mundo nos esté criticando, aunque el mundo nos aborrezca por esto. Porque viene el tiempo, viene la apostasía, viene el momento en que el mundo nos va a comenzar a señalar y nos va a meter a la cárcel por el simple hecho de ser cristianos. Y entonces la pregunta es si estamos preparados para ello. Porque es fácil, ya se lo he dicho en otras ocasiones, de que es fácil solo ir a la iglesia y estar 2 horas, 3 horas, ¿verdad? En medio de la alabanza, en medio del mensaje de la palabra, y participando en diferentes actividades que realizan en las iglesias. Pero ¿qué es lo que realmente está cambiando en mí? ¿Qué es lo que realmente está abonando a mi ser espiritual para que éste crezca y se desarrolle y pueda ser realmente agradable a la vista y al corazón de Dios? Porque necesitamos ser transformados. Todos debemos ser transformados a la imagen, a la semejanza, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces eso quiere decir de que nosotros debemos en algún momento de nuestra vida como cristianos tener la imagen de Cristo Jesús en su sacrificio y en su resurrección. En su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Son los 3 puntos que Dios espera encontrar en nosotros. El sacrificio de no vivir como el mundo vive, sino aceptar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y en esto va el servicio a Dios, en el estar predicando su palabra, en ayudar al necesitado, a cumplir su palabra al 100%. En la muerte, porque ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo ya no voy a buscar mis deseos, el cumplir mis deseos, mis sueños, porque ya es lo que Dios espera de mí, lo que yo estoy haciendo. Y en su resurrección, porque va a llegar el día, y está muy cercano, en que vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible para recibir al Señor en los cielos. Y allí terminaría nuestro ministerio aquí en la tierra. Por eso debemos ser semejantes a Él en su resurrección. Entonces necesitamos templanza. La templanza, hermanos, es aquello que ha sido ejercitado en el sufrimiento para tener templanza, para ser fuertes, para mantenernos sin doblez ante la adversidad. Por eso es que el Señor muchas veces nos está metiendo en prueba y nosotros decimos es un horno de fuego, porque allí es donde se prueba la plata, se prueba el oro, ahí es donde se templan el hierro, ¿verdad? Y la mayoría de cosas en el fuego adquiere dureza, adquiere firmeza para poder resistir a lo que se le destina que va a ser utilizado. Así el hierro tiene que ser templado a base de fuego para que pueda resistir la carga en las construcciones, en las edificaciones, ¿verdad? Y el oro es purificado, la plata es purificada, o sea que le quitan todo lo malo en el fuego. Entonces, para todo eso nos sirven las pruebas, para purificarnos, para templarnos, para fortalecernos, para hacernos victoriosos ante todos los ataques del enemigo que vienen en nuestra vida a través del quehacer del mundo. Y ahí es donde el Señor se agrada, ¿sí? Porque nosotros estamos soportando la prueba, estamos soportando la crítica, soportamos el ser aborrecidos por el mundo a causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Y ese
esa simple obediencia, ese comportamiento de fe en el Señor es lo que a Dios le agrada. Que estemos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tiene esa misión, y allí es donde entra el milagro de andar sobre las aguas. Porque no es fácil vivir en contra de la corriente del mundo. No es fácil el no participar de todas las cosas que el mundo hace. Incluso no es fácil el no ser engañados en las prácticas del mundo, porque el enemigo ha diseñado una serie de estrategias para engañar a los cristianos y hacerlos pecar en cosas sencillas, en las cosas que son aborrecibles para Dios. Entonces nosotros debemos liberarnos de esas trampas y comenzar a vivir en santidad. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos creer que Dios existe y que no solo existe para nosotros, sino que también es galardonador de los que le buscamos, de aquellos que estamos siguiendo el camino de Cristo Jesús, de aquellos que nos hemos empeñado realmente en creer en lo que no vemos y en esperar con plena convicción de lo que no se ve. Porque el reino de Dios no lo vemos, pero nuestra esperanza es que vamos a llegar ahí y vamos a disfrutar de las misericordias de Dios por toda la eternidad al estar en su presencia. Pero debo vivir en el mundo como que si no estoy en el mundo. Y debo aprender a honrar a Dios con mi vida, con mis actos, con mis pensamientos, para que la gracia del Señor esté sobre mí en todo tiempo. Agradar a Dios puede ser muy sencillo cuando nosotros nos hemos ejercitado en discernir entre el bien y el mal. Pero para discernir debemos conocer la palabra, debemos tener sabiduría, debemos tener conocimiento de lo que Dios nos demanda. Y entonces vamos a saber identificar qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y por eso es importante que tomemos el tiempo para leer su palabra. Ya debemos destinar un tiempo específico en paz, en tranquilidad, sin apuros, para leer la palabra. No sencillamente pasar las páginas de la Biblia, sino realmente meditar en ella y entonces deleitarnos en la voluntad, en conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y ya con eso yo estoy aprendiendo a vivir en santidad, lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no espere que Dios se le presente y le diga: ven, camina sobre las aguas. Comencemos a caminar sobre las aguas, sobre este mundo, separados completamente de lo que ellos están haciendo y viviendo de acuerdo a lo que la palabra nos demanda, que es la voluntad de Dios. Y de esa forma estaríamos un poco más cerca de la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.